El proyecto del gobierno por el retiro del 10% dio un importante paso hoy tras aprobarse en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo. Sin embargo, la iniciativa no fue puesta en tabla para ser votada en la sesión de mañana. Para profundizar en este y otros temas de la contingencia, nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, presidente también de la Comisión de Hacienda y quien hoy se abstuvo en la votación. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Senador, si uno ve los proyectos, el presentado por la oposición, por los diputados y el proyecto del gobierno, ahora como que son, lo decía Kevin Filgueras en el despacho más temprano, son medios primos hermanos, se parecen harto más, ¿o no? Bueno, después de lo que nosotros hoy día rechazamos respecto de todos los requisitos y condicionamientos que traía el proyecto del gobierno, se parece mucho más, es bastante parecido a la reforma que llegó desde la Cámara. Y ese era el objetivo que nosotros perseguíamos, porque lo que nos interesa es asegurar que todos los chilenos que tienen ahorro en los fondos de pensiones puedan tener acceso a un segundo retiro. Y la manera de asegurar eso es primero, ojalá mañana, aprobando la reforma constitucional. Eso requiere una votación de quórum calificado. Nosotros como oposición solos no tenemos los votos, por lo tanto necesitamos algunos votos de senadores de derecha y ojalá lo puedan hacer. Si se aprueba el proyecto de reforma, bueno, este otro proyecto va a quedar ahí porque en la práctica lo que se va a aprobar es el retiro universal sin condicionamiento de ningún tipo, con los topes de 150 UFs y en plazos breves para los efectos de los traspasos. Eso fue lo que hoy día nosotros aprobamos definitivamente en el proyecto que vimos en las Comisiones Unidas. Si no se aprueba, claro, ahí nos viene como segunda opción, nos viene bien este proyecto, porque aprobamos la idea de legislar, aprobamos, como te decía, el aumento de los montos, eliminamos el autopréstamo, eliminamos todos los colgajos y todos los requisitos que hacían que mucha gente no tuviera acceso a este segundo retiro. Así es que hay una tercera posibilidad también, que nosotros aprobemos mañana con un quórum alto, pero como el gobierno fue al Tribunal Constitucional, en una de esas el Tribunal Constitucional puede echar abajo la aprobación de la reforma. Entonces esta segunda opción nos parece que va a garantizar de todas maneras que tengamos un segundo retiro para la gente que lo necesita. Senador, quizás puede ser la piedra de tope o el principal nudo, lo dijo el ministro de Hacienda a la salida de la votación, que por lo menos en el proyecto del gobierno no se menciona la palabra impuestos. Esto constituye renta, va a pagar impuestos. Ese quizás va a ser el principal núcleo de discusión entre un proyecto y otro. Uno ve, por lo menos en los números, es la principal diferencia. Efectivamente, el proyecto que salió de la Cámara viene con una exención tributaria. El proyecto del gobierno no dice nada, porque es lógico que cualquier ingreso extra que genere renta tiene que pagar impuestos. Y aquí estamos hablando de que ¿quiénes pagan impuestos? Los que tienen ingresos altos. Y los que tienen ingresos altos en realidad son muy pocos de los chilenos que van a estar retirando sus fondos. La mayoría de los retiros ni han pagado impuestos nunca ni van a pagar impuestos. Si no me equivoco, perdón, senador, el 80% de la población hoy día no paga impuesto a la renta por el nivel de sueldo. Así es, eso es efectivo. Entonces, todo este debate también es un poco extraño porque aparece como contradictorio. Nosotros que siempre hemos tenido el principio de que quienes ganen más paguen más tributo, en la reforma que viene de la Cámara de Diputados se les entrega esa exención. Y en el proyecto del gobierno, que ha estado siempre por bajar los impuestos, no por subirlos, entonces ahora plantea que se pague como corresponde el impuesto a estos ingresos extras que van a tener algunas personas. ¿Y usted coincide con la presidenta de la Cámara, perdón, del Senado, la senadora Adriana Muñoz, que mañana por lo menos no se ponga en tabla el proyecto del gobierno o que se vean en paralelo? ¿Cómo ve usted esa polémica? Es que no hay polémica. Nosotros desde la semana anterior tenemos el acuerdo de votar este miércoles el proyecto de reforma que llega de la Cámara. Eso está acordado. Lo que pasa es que el gobierno presentó después, a fines de la semana pasada, este segundo proyecto donde reconoce que es bueno que haya un retiro. Y ese es el primer avance, el logro mayor que se consiguió con la propuesta de la reforma constitucional, es que el gobierno enviara un propio proyecto reconociendo que tiene que haber un segundo retiro. Siempre dijimos, primero vamos a votar la reforma constitucional y luego, si tenemos tiempo mañana o el jueves o cuando corresponda, porque tiene discusión inmediata,
vamos a ver el segundo proyecto. De todas formas, senador, uno podría concluir, de acuerdo a lo que se vio hoy día, a sus palabras, hace un rato escuchamos al senador del Partido Socialista, Alfonso Urresti, de que el proyecto, por lo menos del gobierno, les hace más sentido, se parece bastante y que definitivamente lo que va a salir del Senado no va a ser lo mismo que llegó desde la Cámara de Diputados. ¿Cuál se refieres tú, al de la reforma constitucional? No, al final el proyecto definitivo, si uno lo compara con el segundo retiro, con el primer retiro, va a tener modificaciones. O sea, no va a ser prácticamente igual al primer retiro, va a tener ciertos elementos de diferencia en la discusión, sí, se lo digo. Sí, no, sí, efectivamente hay algunas diferencias, pero básicamente el principio es el mismo. Es la posibilidad de tener un retiro de los ahorros, es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que cada persona voluntariamente decide si retira o no. Tiene un tope máximo de retiro que son 150 unidades de fomento, un tope mínimo de 35, y lo que nosotros establecimos hoy día es que el plazo en que se traspasen eso para el primer traspaso, un 50%, sea 15 días hábiles después de presentada la solicitud, y el segundo a los otros 15 días hábiles después de hecho el primer traspaso, con lo cual tiene un plazo de 30 días, que es bastante razonable y parecido a lo que era el proyecto anterior. Senador, cambiándolo de tema, ¿cómo ve el proyecto de ley que presentaron hoy día parlamentarios de la oposición respecto a adelantar elecciones parlamentarias y presidenciales? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no estoy de acuerdo con eso, no participo de ese afán de querer modificar las reglas del juego en democracia cuando no hay motivo alguno. Una cosa es que a mí no me gusta este gobierno, pero es evidente que hay un plazo por el cual fue elegido por una mayoría de chilenos en un proceso democrático y tendrá que terminar como corresponde. El próximo año hay elecciones de todo tipo, una elección muy importante como es la Convención Constituyente, donde se va a elaborar una nueva constitución. Hay que hacer las cosas como corresponde en su plazo y en su tiempo normal. Yo no veo por qué razón es la que hay, aparte de que no le gusta al presidente Piñera, a la gran mayoría de los chilenos, pero una mayoría de chilenos también lo eligió y tenemos que respetar esos compromisos. La democracia se hace respetando los principios y las reglas del juego, no modificándolas cada vez que tengo una mayoría circunstancial o alguien me cae bien o me cae mal. Y también el argumento se ha llevado, senador, por el año que enfrentamos el próximo año, la cantidad de elecciones. También ese argumento ha sonado fuerte desde su partido, también incluso desde el Partido Socialista, también desde el PPD, un año lleno de elecciones, sobre todo lo más importante que hemos visto como país en los últimos 30 años, que es el proceso constituyente. Sí, aparte del proceso constituyente, no te olvides que tenemos elecciones de concejales, elecciones de alcaldes, elecciones de gobernadores regionales, elección de constituyentes para esta convención donde vamos a definir un nuevo marco constitucional, una casa común donde se nos garanticen los derechos que tenemos los chilenos y también las obligaciones, que sea ese paraguas común en el cual nos podamos cobijar todos y respetarnos todos. Si empezamos a cambiar las reglas del juego, bueno, la incertidumbre, la inestabilidad se transforma rápidamente en anarquía, en caos, en populismo o derechamente en autoritarismo, de izquierda, de derecha, pero ese es un riesgo que no es necesario para nuestro país. Senador, volviendo al primer tema del retiro del 10%, con esto, con lo que vimos hoy día en la Comisión de Hacienda, de Trabajo, la votación en particular, la votación en general, ¿la oposición debería cuadrarse en apoyar el mensaje presidencial? El mensaje presidencial, el proyecto del gobierno, sí. Francamente, si nosotros aprobamos la reforma constitucional mañana, este proyecto va a quedar stand-by, va a quedar supeditado a que el Tribunal Constitucional ratifique la constitucionalidad que tiene esa reforma. Nosotros esperamos primero aprobar ese proyecto. Si se rechaza, como te dije recién, bueno, vamos a esta segunda opción. Si el Tribunal Constitucional lo deja caer porque considera que es inconstitucional, entonces vamos también a esta segunda opción, a este proyecto donde ya le quitamos todos los colgajos, todas las condicionantes y lo dejamos prácticamente igual que lo que llegó a la Cámara de Diputados. O sea, senador, si uno ve el cronograma que usted dispone, por lo menos en la respuesta, primero se vota esto, después vamos al TC, si es que se rechaza en el TC, se va por el proyecto del gobierno. O sea, en términos de timing y dado el cronograma también que se da para el retiro, lo que se busca, por ejemplo, que esté antes de Navidad, eso va a ser imposible de ocurrir, o por ejemplo, que se tenga que llegar al proyecto del gobierno. No, nosotros votamos mañana la reforma constitucional.
Después se votará el proyecto de ley que presentó el gobierno. No te olvides que ese proyecto del gobierno está en primer trámite. Ya. Y aquí tiene que pasar a la Cámara. Si es que lo aprobamos, lógicamente. Tiene que pasar a la Cámara y si hay diferencia habrá un tercer trámite de una comisión mixta. Con la reforma constitucional estamos mucho más adelantados y como el gobierno hizo el requerimiento al tribunal, el tribunal, mientras se está tramitando esto, puede perfectamente tomar una decisión. Ojalá lo haga luego, porque eso nos despeja también la forma como seguimos apurando nosotros el tranco en que la gente que necesita pueda tener este segundo retiro. O sea, en el fondo, aquí, si usamos un término futbolístico, usted es bien fanático del fútbol, afortunadamente la Católica también, la pelota está en el lado del TC. La pelota respecto del proyecto de reforma constitucional. Respecto al timing también. Sí, si nosotros lo aprobamos, evidentemente va a ser. Si lo rechazamos, claro, no va a haber proyecto de reforma y nos abocaremos al estudio de este proyecto. Pero yo tengo la convicción de que mañana vamos a tener algunos votos de derecha que permitan aprobar este segundo retiro. Senador Jorge Pizarro, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas.